Buenos días, la clase de metodología de la investigación del 22 de junio del 2020. Hoy día vamos a repasar lo que hemos avanzado para que puedan tener todos estos conocimientos bien repasados y al día para continuar con nuestro avance. Entonces les voy a compartir la siguiente pantalla. En el tema 1 lo que hemos analizado es y realidad. En el tema 2 vamos a hablar de la investigación en la ciencia social. La primera parte son definiciones y conceptos básicos, algo que me consultaban también por WhatsApp. Y luego la investigación en ciencias sociales. ¿Ya? Vamos a empezar con este primer tema. El repaso, ya han tenido esta información en marzo, pero si tienen alguna duda la pueden decir para que podamos resolver todas las preguntas que ustedes tengan. ¿Están viendo los conceptos básicos de la metodología de la investigación? Ahora sí, ¿no ven? Sí, Luisa. Muy bien. Entonces, bueno, conceptos básicos de la metodología de la investigación, que es conocimiento, método, metodología, técnica y teoría. Vamos a empezar por qué es la ciencia. Es este sistema de conocimientos que se adquiere como resultado del proceso de investigación. O sea, todo lo que implique un proceso de investigación y que tenga un método va a ser aceptado por la ciencia. Temas de la naturaleza, la sociedad, el pensamiento. Esta ciencia va a estar determinada por ciertas condiciones que en el mundo se han ido dando y va a surgir de distintas actividades individuales y conjuntas. Quiere decir esto que no solamente va a ser de una persona hacer ciencia, sino de grupos de personas también. ¿Cómo conocemos el mundo? Tenemos un saber científico y un saber cotidiano, ¿no ve? O sea, ¿cuál es un saber cotidiano? Por ejemplo, para comer un plátano sabemos que tenemos que pelarlo. No comemos el plátano con cáscara. Y es de esa misma forma que conocemos cotidianamente. ¿Qué implica un saber cotidiano? Por ejemplo, no hacer una investigación profunda, no sabemos cuántas vitaminas, por ejemplo, podría tener la cáscara de plátano, no sabemos que si comemos la cáscara nos puede hacer daño, ¿no? Y esas cosas. En el saber cotidiano sabemos que necesitamos pelarlo, nada más. En cambio, el saber científico se va a iniciar, bueno, también se inicia con la práctica, pero, ¿no? Pero va a requerir todo un proceso científico. La experiencia del saber cotidiano va a implicar en lo cotidiano, justamente. Y en el científico, lo social, educativo, político, no, la cosa es la ciencia. Es necesario este saber científico para poder tener una explicación exacta de lo que es el mundo, ¿ya? Eso va a ser bien importante para que podamos saber cómo es el mundo y saber explicar todo lo que está pasando en el mundo. El conocimiento, por lo tanto, es una asimilación de la realidad, ¿ya? Es indispensable para la actividad práctica. Entonces, ¿qué es el conocimiento? Esto se tienen que acordar. ¿Qué es el conocimiento? La asimilación de una realidad. Ese es el conocimiento. Asumimos la realidad, asumimos el conocimiento. Hay dos conocimientos, empírico y científico, lo que les comentaba. Hay uno espontáneo y el otro implica todo un proceso. El espontáneo, empírico, es una actividad cognitiva cotidiana. Todo para, por ejemplo, hervir el agua tenemos que agarrar y prender el fuego, ¿no? De la cocina. Ese es un saber cotidiano. No necesitamos mayor explicación. El conocimiento científico es un proceso histórico que va de lo conocido de lo desconocido a lo conocido, ¿no? Por eso nosotros decimos cuando elaboramos el proyecto de investigación que no conocen. Tal cosa, ¿qué quieren conocer entonces, no? Entonces, de lo desconocido a lo conocido. Ese es un conocimiento científico. Hay que transformar las fuerzas y someterlas al servicio de los propios intereses. ¿Qué nos dice esto? Que nosotros, según lo que vivamos y todo, vamos a ir transformando todo esto de acuerdo a lo que el mundo necesita. Ahí está el tema 1 que les mencionaba, de acuerdo a la resolución de los problemas. Esto es un poquito para repasar, esto es tema de más de primer año, pero para que tomen en cuenta.
¿Qué es la ley? La dirección de fenómenos de la naturaleza, el objetivo fundamental, la ciencia descubre las leyes y las regula. Ahí tenemos muchos ejemplos. La ley de Newton, por ejemplo, ¿no? Que es más conocida. ¿Qué son los hechos? La recopilación y acumulación de datos de la realidad. El hecho es el dato objetivo y real que sirve de base, de punto de partida al conocimiento científico. Nosotros, historiadores, estudiamos los hechos. Entonces tenemos que tener en cuenta que este hecho es el dato objetivo y real. Por ejemplo, ¿cuál es el hecho en este momento? El hecho es que ustedes están pasando clases. Este hecho es totalmente objetivo, es este dato objetivo y es real, porque claro, están pasando clases en este momento. Una hipótesis va a constituir la formulación de preguntas, ¿no? Una respuesta previa. La pregunta es el problema y la hipótesis es la respuesta previa a este problema. Se tiene que diferenciar un hecho de una hipótesis. Como decía, el hecho es real, es lo que ha pasado. Y una hipótesis es la explicación que le podemos dar a ese hecho concreto. Y esto sí tienen que recordar, el método. El método es la vía, el modo, el procedimiento empleado para resolver en forma ordenada una tarea de índole teórica, práctica, cognitiva, económica, pedagógica y demás. El método, cuando les pregunten el examen y les diga ¿qué es el método? Ustedes tienen que responder es el procedimiento. Son los pasos que tenemos que seguir para que podamos cumplir la investigación científica. Algunas veces seguramente han escuchado o van a escuchar que la historia no es ciencia, pero nosotros tenemos nuestro propio método que podemos comprobarlo. Tenemos un procedimiento que nos ayuda a cumplir los requisitos de la ciencia, así que la historia es ciencia. La metodología, nuestra asignatura es metodología de la investigación histórica. La metodología es el estudio del método, nada más. El estudio del método y ya. Nosotros somos investigadores, ustedes, aunque estén en primer año, ya son investigadores. El año pasado sé que han estado investigando y yo creo que ya han iniciado, pues ya tienen algo de experiencia en investigación y yo creo que ya pueden llamarse investigadores. Desde el hecho de la búsqueda de información ya implica que sean investigadores. Para mí, ustedes son investigadores, por si acaso. Y ustedes van a ir cumpliendo este método que les va a llevar a cumplir con este procedimiento que es requisito para la ciencia. ¿Ya? No se olviden. Ustedes son investigadores. Ya, desde el hecho. ¿Qué es la técnica? La técnica va a ser un conjunto de instrumentos. Por ejemplo, quienes trabajen con historia oral, la técnica es la entrevista. ¿Ya? Esa es la técnica. El método es la historia oral, el método de la historia oral, por ejemplo. Y la técnica es la entrevista. Nada más, no es necesario recuperar más. Van a ver qué es teoría. La teoría implica el desarrollo de teorías científicas, es una característica lógica y racional de la investigación científica. Muchas veces van a escuchar decir, pero en teoría, ahorita, por ejemplo, en este momento deberíamos estar pasando clases presenciales. ¿Por qué en teoría? Porque a principios de año ha habido un consejo universitario que ha determinado el calendario académico y teníamos que pasar clases presenciales, en teoría. Pero con toda la situación que estamos viviendo, no podemos. Entonces eso se ha quedado en teoría, no se ha cumplido. Por otro lado, hemos cambiado con toda esta situación que estamos viviendo, otra teoría. Nos han dicho que pasemos clases virtuales. En teoría nosotros tenemos que pasar las clases de acuerdo a los horarios presenciales. ¿Estamos pasando clases en estos horarios presenciales? Sí.
esta teoría sí se está cumpliendo, ¿no? Entonces, la teoría es eso, ¿no? En teoría, ¿qué se dice y cómo se cumple esta teoría, ¿no? Teoría y práctica muchas veces van a escuchar decir. Ese es un repaso, como les mencionaba. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte del repaso. ¿Ninguna pregunta? No hay problema, es un repaso general, ya tenían información y todo. La otra parte es bien bonita, es la investigación en ciencias sociales, como les mencionaba, y voy a compartir la pantalla. Aquí van a participar más ustedes, por si acaso. No les había dicho que repasen, que vean sus tareas y todo. Con esto vamos a trabajar. La investigación en ciencias sociales. ¿Qué es investigar? ¿Quién me dice qué es investigar? ¿Qué es investigar? Voy a preguntar uno por uno a quienes estén conectados. Mariela, ¿me están escuchando? Hola, hola, ¿me escuchan? Escuchamos, dicen. Ya. Ok, por si acaso, porque ayer se me ha cortado el internet, así que por eso les pregunto por si acaso. Mariela, ¿no te animas? ¿Quién se anima a responder? No, Alicia, no estaba en esa clase. No he pasado clase, solo les he pasado las diapositivas. Recién es la clase explicativa de este tema. No es examen, solamente quiero saber qué conocen. ¿Se puede tomar como la obtención de nuevos conocimientos, Lisa? Ya, está bien. ¿Está bien? ¿Quién más? Es descubrir algo, profundizar en un tema. Ya. Está bien. Es dar una respuesta. Y dar la respuesta a alguna interrogante. Esa es la cosa. ¿Por qué investigamos? Porque queremos responder a algo. Queremos saber algo. Hay alguna duda que nos está dando vueltas la cabeza y queremos responderlo. Por eso investigamos. Por ejemplo, ahora seguramente ustedes están investigando cómo funciona el eCampus. ¿Por qué? Porque la vida les ha traído esta situación y pues bueno, hay que saber cómo sobrellevar, ¿no? Entonces muchos no conocíamos, otros sí conocíamos el eCampus, pero ahora tenemos que investigar cómo funciona, cómo mando tareas, cómo descargo los contenidos de las asignaturas, ¿no? Están investigando, ¿no? Entonces, es ese simple hecho, ¿no? Investigar es dar respuesta. El método forma parte, es la forma o manera de hacer algo, es el procedimiento. La investigación se desarrolla a partir del método científico y permite superar el conocimiento común. Entonces, vamos a ir del conocimiento común al conocimiento científico. La investigación logra con su conocimiento diferentes interpretaciones de la realidad. Ustedes ya se han debido dar cuenta que a lo largo de la historia hay muchas interpretaciones distintas. Y no es necesario que haya solamente una interpretación. A veces nosotros queremos creer que lo que conocemos es la verdad y total realidad de lo que ha pasado. Y pues no. Lo que yo explico puede ser una parte de la realidad o una parte completa, pero es mi interpretación de la realidad. Ahí Jaime, por ejemplo, puede estudiar el mismo tema y va a tener otra interpretación de la realidad. O Mireia. ¿No? Otra interpretación de la realidad, ¿ya? No podemos creer que es solamente una forma de realidad. Han trabajado, esto me olvidé de repasarlo, esto de los obstáculos socioculturales. Pero bueno, terminando esta parte voy a recuperar eso, pero a eso va. Tenemos que alejarnos de la subjetividad, tenemos que alejarnos del etnocentrismo y todos estos elementos que nos hacen nos limitan la investigación. Entre más profundo sea el conocimiento, más se puede lograr modificar la realidad. Ustedes en una investigación ya empiezan a darle profundidad. De acuerdo al resultado de su investigación, va a hacer que van a proponer nuevas teorías, por ejemplo. Y esas teorías van a poder modificar la realidad. Eso tienen que tener siempre presente. Su investigación va a modificar la realidad. Ahí está su aporte.
¿Qué se entiende por método? Ya algo habíamos repasado. Método es el orden o procedimiento, ¿no? Es el procedimiento en el que se desarrolla una investigación. La metodología es el estudio del método y es la parte instrumental de la investigación. Ya saben, teoría más método, luego viene la metodología y luego viene el objeto. Este es un sistema, ¿no?, de seguimiento para poder trabajar. Cada rama de la ciencia tiene su objetivo propio. Ninguna de las ciencias que tenemos va a ser igual a otra. No existe, hay temas similares, pero ninguna ciencia va a ser igual a otra. Por ejemplo, hay ciencias que van a tratar el comportamiento individual, como la psicología. Otras que van a tratar las costumbres. Otra que van a trabajar la cultura material. Y otra que va a trabajar el pasado. Me imagino que ya se han ido dando cuenta cuáles son. Aquí les quiero hacer una consulta. Esto hemos trabajado con sus canciones, ¿recuerdan? Y les había pedido que pongan sus canciones a Ale Campus. No sé si han podido subir sus canciones. ¿Han subido sus canciones? Yo no lo hice. Todavía no, Mirelia. ¿Subiste? Todavía no lo hice. Oh, están atrasados. Daniela. Aún no, licenciada. Oh, se han olvidado. Bueno. Entonces, ¿qué les parece? Porque para trabajar este tema sí es necesario que ya tengamos esa información para que todos podamos trabajar. ¿Qué les parece si esta parte de resumen la dejamos aquí? Y retomamos esa parte de obstáculos socioculturales. Creo eso ya tendrían que tenerlo en el eCampus. ¿Lo han subido? ¿O lo tienen a mano tal vez ahí? ¿Qué dicen? Sí, dicen. Ya, ok. Entonces, hemos repasado lo que es método, lo que es teoría, lo que es ciencia, ¿ya? Para el siguiente lunes, por favor, pongan todos los requisitos para esta parte de de ciencias sociales, para que podamos seguir repasando. Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla y me voy a ir a lo de obstáculos socioculturales. Esta parte he modificado el fondo, he ordenado un poquito más para que ustedes puedan tener algo más clarito. Esto es de historia y realidad, lo que hemos ido trabajando, lo que ya me han entregado sus trabajos. Lo que voy a hacer con esos trabajos es que les voy a sacar fotos y les voy a pasar a ustedes, ¿ya? Para que también tengan esa información, ¿no? Hablábamos de los problemas, les había pedido varios problemas. Esto he aumentado algunas cositas para que puedan tener una idea un poco más clara, ¿no? La lista de universidades públicas y algunos elementos que les van a ayudar a tener una idea más general, ¿ya? Eso para que vean que es un poco de lo que les he mostrado, es complemento eso, ¿ya? Lo he complementado. ¿Están viendo ahora obstáculos socioculturales? No lo hice. Ahora sí, ¿no? Sí. Ah, ya, creo que mi computadora es un poco lenta y me hace caso después. Ok, esto también es para repasar. Esto también ya les he mandado en marzo, creo estábamos viendo este tema. Y también tienen su trabajo para realizar. Decíamos la metodología y es el estudio del método, ¿no? Es el procedimiento para adquirir o descubrir conocimientos. Se requiere que el estudiante se dedique a ella, ¿no? Hay que reflexionar sobre la personalidad ya que muchas deficiencias metodológicas provienen de las influencias que pudiéramos llamar socioculturales. Este es un texto de Felipe Pardinas, es muy bueno, es el que en varias partes estoy utilizando.
Esto también he ido modificando un poco, la definición, ¿ya? Sino las imágenes nada más. La definición es la misma, por si acaso, eso no va a cambiar. Hablábamos del etnocentrismo, ¿no? El etnocentrismo es la tendencia a erigir valores y costumbres del grupo que uno ha nacido o ha sido educado como normas infalibles de juicios y valoración de las conductas de cualquier otro grupo sociocultural. ¿Qué les parece esta definición? ¿Qué les llama la atención de esta definición? ¿Qué les parece la imagen que he puesto para esta definición? ¿Por qué creen que he puesto esa imagen? Ya voy a empezar a sortear para que participen. Uy, nos está quedando poco tiempo. Dicen, la imagen que veo ahí es el mundo al revés, como un animal es el que doma o utiliza a los humanos como animales de arado, que escarban tierra. Entonces pienso que es una valoración, una forma de vida distinta de lo que otros ven. Sí, está bien. Muy bien, Jorge. Cuando decimos es la tendencia a erigir los valores y costumbres del grupo en que uno ha nacido o ha sido educado, o sea, si nosotros hemos nacido y hemos sido educados bajo la idea de que los bueyes, las vacas tienen que servirnos para el trabajo de la tierra, nosotros vamos a querer ver esa imagen, porque así hemos nacido y así hemos sido educados, ¿no? Pero claro, esta imagen es muy provocativa porque ustedes tienen que darse cuenta de que lo que a veces nosotros pensamos, pues pensamos que es lo mejor, es que tiene que ser así, y pues no, es justamente lo que tenemos que reflexionar, porque no podemos valorar cualquier forma de vida distinta como incivilizada, como menos, ya sea en el colegio que nos hemos formado, o a la universidad que estemos yendo, o si hemos entrado al colegio en respecto a otros que no han entrado, ¿no? A veces se escucha decir, no, pero no he estudiado, no he estudiado en el colegio, ¿no? O sea, y eso no nos hace, el haber estudiado en el colegio o en la universidad no nos hace superiores a otros que no lo hayan hecho. Pero a veces creemos que es así. Y es por eso que la idea es que reflexionemos sobre esta situación. Muchas veces decimos los aymaras. ¿Qué pasa con los aymaras? A veces los aymaras, recién ayer era el Año Nuevo Aymara que se ha mencionado. Yo sé que ustedes son jóvenes, pero tienen que saber que el Año Nuevo Aymara recién empezado a festejarse en la década de los 80. Entre 1986 y 87 recién se empieza a hablar de Año Nuevo Aymara. Eso se ha creado. Esto no era prehispánico, no había Año Nuevo Aymara, ¿ya? Eso al final es, durante el gobierno de Morales es que se le ha dado una connotación más política, ideológica respecto a lo aymara, andino y amazónico, que es lo último que se ha denominado. Muchas veces el hecho de ser aymara van a decir, yo soy aymara, ¿vos qué eres? ¿No? O sea, yo por el hecho de ser aymara voy a ser mejor que vos, ¿no? Muchas veces pasa eso. O yo soy de la ciudad, ¿no? O yo soy maya, por lo tanto soy mejor. O yo soy argentino. O yo soy boliviano respecto a los peruanos y otros. O soy de una ciudad, o soy del colegio, o soy de la universidad. Una cosa, esto no tienen que confundir, es la autoidentificación. Y otra cosa es el etnocentrismo. ¿Me han entendido la diferencia? Si no, ¿ven? ¿Quién tiene otros ejemplos? Voy a esperar sus ejemplos de etnocentrismo. Dice, un favor, ¿sería que me podrías repetir de nuevo cuáles son las diferencias, por favor? Claro, les muestro. Una diferencia, la identificación es yo me identifico con mi barrio, con mi colegio, con mi universidad. Yo les he dicho el primer día de clase, siéntanse orgullosos de ser de San Francisco Javier. Esa es una identificación. Pero
cuando hablamos de metodología de la investigación y cuando hablamos de que hay obstáculos y no tenemos que caer en ello, ahí tenemos el etnocentrismo. Si yo pienso que por el hecho de haber estudiado en cierto colegio me hace superior respecto a otros, ese es un obstáculo. Si el hecho de pertenecer a una etnia o no pertenecer a una etnia, pienso que me hace superior respecto a otros, eso es etnocentrismo. Una religión, cualquiera que sea. Si yo me siento superior por la religión en la que me he formado respecto a otros, ese es etnocentrismo y ese es un obstáculo, ¿no? La idea es que nosotros tenemos que saber que somos diferentes, claro que sí, pero no hay selección de yo soy superior y los otros son inferiores, porque ese pensamiento es etnocéntrico y esa es una limitación que hace que el método no se cumpla, porque yo no puedo creerme superior a otros. O nuestros personajes que estamos estudiando, no les vamos a creer superiores a otros, ¿no? ¿Está bien así o quieren más ejemplos? ¿Qué piensan ustedes? Un ejemplo, licenciado, la conquista de América, A ver, dale. ¿Cómo explicarías? que ellos nos vinieron a colonizar de una manera dura y violenta, a ponernos su religión y sus otras costumbres por delante de nosotros. Ya, es una versión, pero está bien tu ejemplo. A ver, ¿por qué sería etnocentrismo? Dale, Daniela, ¿por qué sería etnocentrismo el ejemplo que has dado? Tú dices, los españoles han venido a imponernos una religión, unas costumbres. Ya, ok. ¿Por qué? ¿Quién le quiere ayudar a Daniel? Dale, Daniela. Quizás han ignorado las costumbres que nosotros teníamos porque veían el mundo a través de su propia perspectiva. Ya, ¿por qué? ¿Por qué? Un elemento falta ahí. Porque veían el mundo a través de su propia perspectiva. Sí, y, muy bien, Daniela, y falta alguito. Y ellos se creían superiores. Ellos creían que sus costumbres y su religión eran las verdaderas. Entonces, ellos han venido a enseñarlos lo que ellos consideraban que estaba bien. Y ese hecho es un acto etnocentrista. No es que sean malos, que sean buenos, no, no, no. Yo creo que lo que yo hago está bien. Eso es etnocentrismo. Y como lo que yo hago está bien, está por encima de todos los demás. Por eso se habla de que lo que no está a mi nivel o lo que no es como yo creo es incivilizado. Entonces era parte de la perspectiva que tenían los españoles. Decían Pues, salvaje. analizaban el mundo de acuerdo a su propia perspectiva. Exacto. Y ellos se creían superiores, como dije. No todos, pero sí. En el proceso de ocupación y conquista, sí, claro. Querían que aprendamos su religión, porque creían que era la verdadera, porque creían que ellos estaban en lo correcto. Exactamente. Muy bien, nos queda un minuto si tienen alguna duda. ¿Vamos a volver a entrar a clase Licen o aquí va a acabar todo? No, ya no, porque no me han dicho que algunos tienen limitación para volver y todo. Pero bueno, si ustedes quieren llegar hasta las 8, 8:30, por mí no hay problema, eso depende de ustedes. ¿Qué dicen? Tenemos menos de un minuto. Yo sí puedo. ¿Volver? Yo Pueden igual, volver los demás, van a ser 10 minutos más, nada más. Sí, Licen. Sí, Lice, ¿está bien? Listo, entonces se corta y vuelven a entrar. Entonces vayan pensando en eso, en este etnocentrismo, que son muchas tendencias que nosotros tenemos, que no creemos que es así, pero es así, ¿no? Entonces al volver les voy a pedir un ejemplo, ya sea histórico o de vivencia, para que lo puedan explicar como etnocentrismo.
Esos ejemplos nos ayudan a analizar. A veces decimos, hay que aprender inglés. ¿Por qué? Porque es mejor que el español. No, ¿por qué? O que el aymara, o que el quechua, o que el guaraní. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Si nosotros, eso tienen que diferenciar de nuevo, la identidad del etnocentrismo. Porque uno tiene que tener identidad, claro que sí, pero tenemos que evitar caer en el etnocentrismo, porque ahí ya no somos objetivos. Y algunas aseveraciones que ustedes escuchen ya se van a ir dando cuenta que cuando hay etnocentrismo hay limitación de metodología. Y cuando hay limitación de metodología, la investigación ya no es fidedigna, ya no es objetiva. Ok, ¿quién más tiene otro ejemplo? Brisa. Podría ser de los colegios, igual como se dijo, bueno, aquí el ejemplo, que dice que uno se cree mejores por estar en un colegio particular y hacen menos a los de un colegio fiscal. Ya. Muchas veces van a escuchar decir, yo he estado en el, que hay colegios aquí, en el Montessori, en el Pestalozzi, en el, o sea, en el No, Sagrados, ¿no? Yo soy de colegio particular, ya está muy bien, felicidades, ¿no? Y en los colegios fiscales también pasa un poco lo mismo. No, yo soy del Venezuela, no, yo soy del, ¿cómo se llama? Del Mujía, ¿no? A veces yo escuchaba, no sé de qué colegio son ustedes, pero yo escuchaba decir, no, pues, si somos señoritas, somos del Mujía, ¿no ve? Entonces, las del Mujía se creían superiores. Incluso yo escuchaba, no sé si les ha pasado a ustedes, decir que los del Mujía estudiaban mucho más y tenían mejores calificaciones que de los privados. Porque decían, no, pues en un privado se paga y ya está, ¿no? Entonces, evidentemente esto de estudiar en un colegio determinado muchas veces nos va a llevar a pensar desde el etnocentrismo. ¿Ya? Jorge, un ejemplo. Podría ser, siguiendo el mismo ejemplo, el de las carreras, dicen. Bueno, en nuestra sociedad se valora mucho más las carreras que tienen trayectoria histórica, como derecho, medicina, que son a las que más acceden los estudiantes. También está administración de empresas, contaduría pública, y dejan de lado a otras carreras y se sienten, bueno, los estudiantes ven con menos categoría a otras carreras de menos influencia, como sociología, como historia, o como veterinaria, digamos. Ya. ¿Cuándo sería etnocentrismo? Cuando yo que estoy en una, me voy a inventar, no lo estoy, ¿no? Yo estoy en derecho, entonces voy a decir, no, es que mi carrera es la mejor y ayuda para todo y resuelve problemas sociales. Entonces estoy por encima de historia, de sociología, de comunicación social. Entonces yo caigo en el etnocentrismo cuando yo considero que la carrera que yo he estudiado es superior respecto a las demás, ¿no? Evidentemente. ¿Quién falta? Jaime, tu ejemplo. Eh, bueno, Licen, para mí sería de las universidades, que Ya. algunos ya, se creen que por estar en las mejores universidades estatales, se creen superior de lo que está en el privado. Sí, muy bien. O sea, alguien que estudia en una universidad pública, ustedes que están en una universidad pública, y yo también, siempre decían, pues es que entrar a la universidad pública es más complicado. Entonces, mi formación está por encima de la formación de los demás, porque estoy estudiando en una universidad pública. ¿No ve? Entonces, eso es etnocentrismo. ¿Quién me falta que de ejemplo? Yo, Lisa. Dale. En el tema de la historia, Licen, tal vez podría ser un ejemplo, la manera en la que han, en la que los egipcios han desplazado a los judíos y los han vuelto esclavos solamente porque creían que su religión y su economía y demás eran mucho mejores que las de ellos. Ya, claro, está muy buen ejemplo. Y de estos vamos a encontrar muchísimos ejemplos que van a ir con el etnocentrismo
y también con otros términos que los vamos a seguir estudiando. Este ejemplo lo vamos a tener en cuenta para los siguientes términos, ¿no? Entonces, esa es la idea. Me imagino que el ejemplo que ustedes van a presentar de tarea va a tener relación con lo que ahora me han dicho, ¿ya? Y si es distinto, igual, no hay problema. Pero ustedes pónganse en el papel del superior. O sea, yo, como estudio en una universidad pública, como he estudiado en un colegio fiscal, yo me siento superior respecto a tales cosas. O sea, quiero que lo personalicen para que se vayan dando cuenta que muchas veces pues nosotros vamos a estar limitados por justamente pensar de esa forma, ¿no? Entonces es algo que nos tenemos que ir desprendiendo poco a poco. ¿Pregunta del etnocentrismo? No, y eso está claro. Bien. Los estereotipos, esto es bien divertido, ¿no? ¿Qué es un estereotipo? Son imágenes no comprobadas. Si ustedes se dan cuenta, desde pequeños nos van a ir metiendo ideas respecto a grupos étnicos, culturales, nacionales, de un lado, del otro lado, pero son estereotipos, ¿ya? Y el estereotipo es una forma de generalización que no tiene sustancia, que no tiene origen de ser, o sea, no tendría que pasar. Y estos estereotipos son los que van a dar grandes limitaciones. Aquí les he puesto 3 imágenes. ¿La ubican a la primera? Ay, no puedo señalar. ¿Quién es? Frida Kahlo. Sácalo. ¿Por qué he puesto esta imagen? Porque según el estereotipo de mujer en la época que ella ha vivido, ella no entraba en los estándares de mujer de su época, ¿no? Entonces, ella ha llevado a pensar a muchas mujeres y hombres también, ¿no? Por cómo vivía. Pero el estereotipo de cómo ella se vestía y vivía hacía pensar a la sociedad que debería haber sido hombre. Entonces se ha estereotipado a la mujer para exigirle ciertas cosas. Esta otra imagen, ¿qué les parece? Que las mujeres hacen todo y los hombrecitos nada. Ya, ¿cuál sería el estereotipo? Esto es asado de chancho, esto es tarabuco, ya en un puglia y del año pasado, el año pasado. ¿Cuál es el estereotipo? Que las mujeres siempre son las que cocinan o las que tienen que atender, tal vez. Justamente, el estereotipo es que todas las mujeres sabemos cocinar y todas las mujeres tenemos que ser vendedoras. Y pues no, ya sabemos que no. ¿Qué les parece esta otra imagen? Son mujeres del Oriente, de Trinidad. ¿Cómo son las mujeres? Con cabello largo. ¿Cómo son las mujeres? Mamás. Esos son estereotipos. Y si se dan cuenta, nuestra cultura, donde hemos nacido, tenemos cantidad de estereotipos. ¿Los peruanos son? ¿Cómo son los peruanos según el estereotipo? Si nos equivocamos, le dicen, hay tantas cosas que les dicen a los peruanos. Unita, solo unita, no es examen. Cuando sea examen sí les voy a decir, responda correctamente. ¿Los peruanos son? Bueno, yo he visto que les dicen ladrones. Está bien, ese es un estereotipo. Se ha estereotipado. Ahora estamos en época de venezolanos. ¿Los venezolanos son? Son mendigos. Son mendigos o son pobres. Ese es un estereotipo. ¿Los paseños son? ¿Les dicen collas? Les dicen collas y son. ¿Qué son los paseños? Es estereotipo, no estoy diciendo que ustedes piensen de esa forma, pero es para seguir los ejemplos. Los paseños son... ¿Perdón? ¿Borrachos? ¿Eh? Los paseños son borrachos. Los potosinos son... Por ejemplo, se piensa que los potosinos tienen mucho dinero solamente por vivir en Potosí. Hasta ahora hay ese estereotipo. Exacto, los potosinos son ricos. Listo. ¿No? Los chuquisaqueños son... locos. ¿Perdón? Locos. Son locos, ¿no? O son de sangre azul.
También es estereotipo. Los aymaras Son flojos. son flojos, puede ser. Los tarabuqueños son Aguerridos, se podría decir. Sanguinarios. ya sanguinarios, aguerridos, claro. Son estereotipos. Los historiadores son Ratones de biblioteca. sí. No, ese es un estereotipo. Los abogados son Son mentirosos. Liz. mentirosos, son habladores, Manipuladores. manipuladores. Ya. Las mujeres son Feminazis. Ya. perdón, Trabajadoras, dice. trabajadoras. Son feminazis. Feminazis. Son estereotipos. Los hombres son Flojos. flojos. Todito, Machistas. ya. Todito eso que hemos dicho son estereotipos. Y a veces los repetimos tantas veces que pensamos que es cierto y no. No es cierto. No es cierto. El hecho de que algunos sean así no quiere decir que todos sean así, ¿ya? Tenemos que evitar generalizaciones y evitar estas ideas prediseñadas, ¿no? Evitarlas. Ahora con tanta situación de la caída de estas torres de señal, por ejemplo en el Chapare, los chapareños son terroristas, ¿no? Ese es un estereotipo también. Con tanto de esta de la situación que se está viviendo en el Beni, que es muy cruda y muy difícil, los venianos tienen coronavirus, por ejemplo, ¿no? Ese es un estereotipo también, porque son ideas que se tienen. Recuerden que cuando hablamos al principio de la llegada del coronavirus, pensaban que la gente, que los orientales principalmente, todos tenían coronavirus. No sé si estaban ustedes en esa clase. Y pues, ese es un estereotipo también. O sea, el hecho de que algunos tengan no implica que todos tengan o todos sean, ¿ya? Así que tienen que tratar de evitar incluso los chistes y en ese sentido todas las cosas que impliquen estereotipos, porque uno le va pareciendo normal esta situación y no lo es. Dicen, un estereotipo sería que dicen los hombres no lloran. Sí, claro que sí. Ese es un estereotipo que ha llevado a creer que los hombres son insensibles y no lo son. Para nada, los hombres sienten igual que una mujer. Un hombre llora igual que una mujer, o una mujer llora igual que un hombre. O sea, no hay por qué, no por el hecho de ser mujer u hombre vamos a tener privilegios o de fortaleza o de debilidad. Esos son estereotipos. ¿Tienen alguna pregunta más de esta palabra? ¿Ninguna? Claro, no dicen. Muy bien, entonces ha quedado clarito. Este otro término más veremos hoy. El impresionismo consiste en confundir experiencias transitorias con verdades comprobadas. ¿Ya? Lo que es transitorio con que sea real todo el tiempo. Afirmar de toda una clase de gente lo que únicamente consta de una persona o de un pequeño grupo de personas. Esta primera imagen que les he puesto es su aula. Bueno, esto es del año pasado, la fotografía. Si ustedes ven esta foto, ¿cómo podrían pensar el impresionismo? Hay muchos estudiantes. Fuerte, fuerte, por favor, no escucho. Que hay muchos estudiantes. Primero que hay muchos estudiantes, pero que no han venido a clases. Que no hay nadie. Que no hay nadie. Entonces, ¿qué decimos? Porque un día no hayan venido los estudiantes, vamos a decir que los estudiantes no vienen a clases. Eso sería caer en el impresionismo. Por un día que pase, pensar que todo el tiempo pasa. ¿No ve? Esta foto es de una calle de La Paz, de una calle céntrica de un mercado, que si conocen La Paz es en la Max Paredes. ¿Qué dirían desde el impresionismo? Que todos los de La Paz caminan por medio de la calle, que no usan las aceras. Pues. Sí, que La Paz es una ciudad desordenada, que su población no conoce
que las aceras y además que todo es un mercado. Venta, 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 venta. Ese es un juicio impresionista. ¿Qué les parece esta otra imagen? ¿Qué dirían de esta imagen? Jorge, Jaime. ¿Qué les parece esta? Ay, lo siento. Esta imagen. Esta es en un paro, en un bloqueo que ha habido también en la ciudad de La Paz, es el barrio de Miraflores yendo hacia Villa San Antonio. Parece vandalismo, se podría decir. Ya. Si uno ve esta foto dice, ¡ucha! Estos paseños son violentos y vándalos. Le están pegando, porque lo están castigando al tipo ahí, ¿no? Entre varios. Son abusivos, ¿no ve? Eso es un pensamiento impresionista. Decir o tener afirmaciones como, ellos son así porque yo conozco otras personas que eran así, es impresionismo. Ellas son así porque aquellas son así. Los rockeros son así porque conozco un rockero que es así. Los intelectuales son así, como decían ratones de biblioteca, porque yo conozco unos que son así. ¿Se dan cuenta de las afirmaciones que muchas veces hacemos, pero desde el impresionismo? Y eso es una limitación en la investigación. Caemos en eso y pues es complejo. Eso es muy complejo. Licen, podría decir ahora desde una visión impresionista que el 5% está pasando clases virtuales con Alice Sayes, solamente por la asistencia que hay hoy día. Pero ¿qué pasa si es que esto se sigue viendo en las siguientes clases? ¿Sería ya una verdad comprobada o seguiría siendo impresionismo? Es bien interesante lo que dices, porque si seguimos la idea de que solamente el 5% de hoy ha asistido, pero mañana pasa lo mismo, ya serían 2 clases. Pero si a lo largo de este mes está pasando lo mismo, sí. Claro, ahí sí podemos decir, no, es que clases virtuales solo el 5%. Pero no podemos basarnos en una clase o en 2 clases o en 3 clases para asegurar que solamente el 5% pasa. O sea, es un indicio, sí, es un indicio, pero no quiere decir que sea así por el momento. ¿No ve? ¿Qué más? ¿Alguna consulta más? Si no hay ninguna, pues bueno, vamos a quedar aquí. El siguiente lunes vamos a continuar. Desde esta parte vamos a entrar con subjetividad. Me voy a anotar para que no... Subjetividad, terminada subjetividad, y luego vamos a ver la situación, las ciencias sociales. Para ciencias sociales, por favor, suban sus trabajos, ¿ya? Ale Campus, y vamos a trabajar desde ahí. ¿Tienen alguna duda o consulta respecto a su investigación? ¿O algo que hayamos visto ahora? Creo que nos hemos estancado en lo de la bibliografía, Lice. Ya. Tengo sus temas de investigación. Escríbanme, por favor, al grupo de WhatsApp, porque no estoy aceptando llamadas ni nada personal, porque el otro día me han llamado en fin de semana, de cuarto, no, ya, así que escríbanme al grupo y díganme, me falta bibliografía de tal tema. Ya, entonces yo voy a buscar bibliografía y les voy a pasar. Les iba a decir, les cuento que han escaneado, me han pasado libros virtuales de historia de Bolivia y su historia, que son muy buenos. Así que esos libros los voy a pasar para que ustedes puedan tenerlos también, y ahí hay buena bibliografía respecto a todos los temas de la historia de Bolivia, ¿ya? Pero háganme recuerdo de los temas que ustedes están trabajando para que les pueda pasar, ¿ya? Eso al grupo nomás, al grupo, todos al grupo. ¿Está bien? Sí, Lice. Sí, Está bien, Lice.
Listo, entonces que tengan buen día y mañana en Colonial vamos a estar repasando. Pero traten de subir sus trabajos ya de Colón, lo que les había pedido de los conceptos y esas cositas para que vayamos trabajando, porque así se hace más dinámico, ¿ya? Porque la idea no es que yo solamente hable, sino que ustedes participen. ¿Listo?